Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Satanás es el enemigo común del hombre y él a toda costa está tratando de sacarnos del camino. A Satanás no le impresiona que el hombre conozca una religión o tenga dos o tenga tres. No le impresiona en lo absoluto. Satanás no quiere que nosotros caminemos como Dios dice en su palabra. Por eso cuando la persona empieza a conocer a Dios, empieza a tener una serie de dificultades. Y ya en el camino empieza a tener mucho más. Y más cuando decide servir a Dios es cuando va a tener más problemas. Y hay algunos que se acobardan y se van para atrás. El área de trabajo de Satanás es la mente. La mente, allí es donde Satanás trabaja. Y cuando el cristiano empieza a tener problemas, sea un principiante o sea alguien que ya tiene años, Satanás va a decir, ya ves, algo hiciste mal. O bien, estabas bien donde estabas. Nomás te metiste aquí y ahora mira cuántos problemas tienes, salte. No es bueno eso que estás conociendo. Y así Satanás viene con una sarta de mentiras. Dice la Biblia que él es el padre de mentira. Él es un mentiroso desde el principio. Y él va a traer una serie de mentiras, y escúchenme bien, aún a los cristianos consagrados, o los que están dedicados al ministerio. Así que tenga cuidado con su mente, no lo olvide, cuídelo. Y cuando venga algo a su mente, vaya a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y ese pensamiento negativo, equivocado, llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Cautívelo con la palabra. No olvide, Satanás no tiene vacaciones, no descansa el fin de semana, no tiene horario de 40 horas. Él trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año y sin descanso. Acuérdese que Él es un espíritu, no es un cuerpo. Él no descansa y no descansará hasta querernos sacar del camino. Escúchenme bien. Por eso quizá algunos de ustedes conozcan a personas que estuvieron por años en el camino y ahora han vuelto al pecado y son peores que los primeros tiempos. Son peores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos, no encuentra reposo y de vez en cuando viene a su casa y dice que un día la encuentra barrida, adornada, pero sola. Ya el Espíritu Santo no está, ya se ha contristado por tantos pecados que el hombre y la mujer cometen y se va. Y dice, va y trae a otros 7 espíritus peores y los mete. Y dice, los hechos de aquel hombre o de aquella mujer son peores que los primeros. Esa es la razón por qué muchos que un día estuvieron en el camino ahora son peores. Tenga cuidado. Personas que principiaron bien y no persistieron. Dieron oído a muchas cosas. Dieron oído a cuentos, dieron oído a falsos testimonios, o quizá también dieron un mal testimonio de un cristiano o de una cristiana y se desanimaron. Porque hay cristianos malos, hay cristianos que vienen a un show y después se van y siguen en la misma. Tenemos que ser cristianos en todo tiempo y andar con temor y temblor delante de Dios. De otra manera nuestro cristianismo no vale nada. Hemos dejado de ser católicos romanos, ahora somos evangélicos, como algunos piensan. Y la opción principal es que seamos cristianos. Cristianos conforme a la Biblia. No por el hecho de haber nacido evangélico, usted ya es un evangélico, es cristiano. Dice un pastor, no por el hecho de que alguien nace en un garage porque no hubo otro lugar, ya es coche, ¿verdad? Dice Cristo, al cristiano y a la cristiana lo vas a conocer por sus frutos. ¿Cómo son nuestros frutos? Hay personas que me han dicho, no, si yo conocía a esta persona, no. Pero ahora estoy admirada de lo que está, de la vida que lleva. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero qué terrible cuando uno le dice, no, este que va ahí, no, si voy a ser como uno de ellos o como una de ellas, mejor yo sigo siendo lo mismo. Bueno, pues si Cristo ya está en nosotros, Él es el que nos habilita para vivir una vida diferente. Que no lo vamos a aprender todo de un día para otro, es cierto. Así como hay una vida natural, hay una vida espiritual,
Son cosas paralelas, así como hay un nacimiento y un crecimiento y hay madurez, así también en la vida espiritual. Y yo le voy a dar un consejo a usted que a veces se espanta, porque dice, porque hay cristianos que cometen errores, la riegan, entre comillas, y vuelven otra vez y dicen, ay Dios, ¿por qué lo hice? Y ya ves, mira nomás, y es cristiano. No se asuste, no se asuste. Estamos en crecimiento. El niño ¿cuántos errores comete? Y no dice, pues este ya no sirve para nada. ¿Quién dice que no sirve? Ese niño está aprendiendo. Los niños a veces hacen cosas tremendas. Estamos hablando de la mayordomía. Y entre las cosas que dijimos que Dios es el dueño de todas las cosas. Pero a veces nos aferramos a las cosas. Estamos tan aferrados tanto a las cosas que no queremos soltar nada cuando Dios nos lo pide. Y a veces hay más dolor. Como cristianos debemos aprender a decirle, Señor, todo es tuyo. Mi casa, mi coche, mi negocio, mi profesión, todo es tuyo. No es fácil para muchos. Decirle, Señor, lo que tú digas, aquí te lo pongo en tus manos. Y escúcheme bien, muchos tienen la idea de que si le dicen eso a Dios, Dios les va a decir, bueno, yo te lo quito todo. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Si hay algunos que tienen es porque trabajan. Hay personas que se levantan desde las 3 de la mañana, 4, y están trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Y por eso tienen, porque trabajan. Y hay algunos que se levantan a las 12 del día, y se acuestan a las 8 y están anhelando el dinero, los bienes de otros. Y hay algunos que no tienen. Y hay algunos que no trabajan. Pero hay mucha gente que no trabaja. Y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, dijimos que un buen mayordomo tiene que estar constantemente consciente del dueño y de sus derechos. Siempre estar consciente, no es mío, todo es tuyo, Señor. Cuando nosotros le decimos al Señor, todo es tuyo, Él no nos lo va a arrebatar. Él le agrada que nosotros cuidemos esos bienes, que cuidemos esas cosas. Él nos lo ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Si lo que a nosotros nos ha encargado se lo diera a un irresponsable, imagínense qué haría. Si Él nos encarga más es porque está viendo que somos buenos mayordomos. A un buen mayordomo se le encarga todavía más. Pues el mayordomo tiene que estar consciente siempre de que él no es dueño, ¿verdad? En segundo lugar vimos que un mayordomo es leal a su señor, ¿verdad? También vimos que un buen mayordomo debe ser disciplinado, tiene que ejercer control sobre sí mismo, no sea que la codicia lo vuelva deshonesto. Giezi, el criado de Eliseo, es un triste ejemplo de un mayordomo infiel. También dijimos en cuarto lugar que un buen mayordomo es obediente. Dijo el Señor, tened cuidado de cómo oís. Hablamos, inclusive pusimos como ejemplo los reclutas en el servicio militar. Hay muchos sargentos que dan órdenes, pero el recluta conoce a su sargento y a él solamente está pendiente su oído. A los reclutas no les importa que hay otros sargentos y que estén dando órdenes y mandamientos. Al recluta le importa quién es su sargento y debe obedecer. Y así tenemos que ser obedientes a nuestro, que diremos sargento, ¿verdad? En el mejor sentido de la palabra, nuestro jefe. En quinto lugar vimos que un mayordomo es productivo. Nos habla de la parábola de los talentos, donde unos recibieron 2 y consiguieron 4, lo duplicaron. Uno recibió 5 y ganó otros 5. Pero también la triste historia de uno que recibió un talento y fue y lo escondió y lo enterró y antes hasta habló mal de su dueño. Así que entonces, también un buen mayordomo es protector. El buen mayordomo no solamente es productivo, sino también sabe proteger lo que se le ha confiado. Lo que se le ha confiado, el mayordomo lo cuida, lo protege. Por ejemplo, las viñas tenían sus atalayas para protegerla del saqueo. Los pastores vigilaban sus rebaños. Pablo encomienda a Timoteo en sus 2 cartas que guarde lo que se le ha encomendado. Primera Timoteo 6:20
y segunda Timoteo 1:14. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Primera Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, 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 protege. También el autor de Hebreos nos advierte no descuidar, dice, la gran salvación que se nos ha confiado. Ha habido confirmaciones sobrenaturales de que tenemos la salvación, ¿verdad? Se nos ha confiado los dones también. Siempre hemos oído que el enemigo acecha para robar la semilla, o bien para ahogar la planta joven y acabar con todo vestigio de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno? Vigilar. Vigilar es el precio de la perseverancia. No olviden que todos un día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Todos. Hay algunos que dicen, bueno, pues yo por eso no aprendo tanto. Yo no me meto tanto en la Escritura. Y hay una mentira del diablo, dice que si te metes más, vas a ser más responsable. Sí, es cierto. Pero te metas o no te metas, de todos modos eres responsable. Aún los que no conocen la palabra son responsables. Pablo dice, los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. No dice, bueno, los que no conocieron la palabra, ya la hicieron. No. Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y en último lugar, un buen mayordomo representa bien a su amo. El mayordomo es una persona muy importante en la casa de su amo. El mayordomo es quien lo representa. Así que entonces incumbe al mayordomo representar bien a su amo. ¿Cómo? En su carácter, en su porte y en las actitudes de su amo. El buen mayordomo, vuelvo a repetir, va a representar bien a su amo. Ustedes y yo somos mayordomos y tenemos que representar el porte de nuestro amo. Pablo dice, sed imitadores de Dios, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y dice que imitemos a nuestro Padre. Lo dice de otra manera. ¿Cómo es nuestro Padre? Así tenemos que imitarlo. Tenemos que representar bien a nuestro Padre, a nuestro amo, en su porte, en su carácter, en sus actitudes, en todo. De los discípulos dijeron, estos han estado con Jesús. No los habían visto, pero se daban cuenta. ¿Por qué creen que la gente, el populacho decía de los discípulos, estos han estado con Jesús? ¿Por qué? Por sus actitudes, ¿verdad? Por su porte, por su manera de hablar, por su manera de decir las cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea correcto que un cristiano o una cristiana todavía esté hablando palabras de doble sentido? ¿O que esté contando cuentos de Pepito y sea el hazme reír de toda la oficina o de toda la escuela? Yo pregunto, ¿será representar bien el carácter de su padre? Hay cristianos que todavía hablan con doble sentido, palabras de doble sentido, corrompidos todavía. ¿Sí? Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Date cuenta de lo que hablas. Si estás hablando de cosas inmundas, de eso está lleno tu corazón. Si estás hablando de temor y de miedo, de eso está lleno tu corazón. Si estás criticando siempre a los demás, de eso está lleno tu corazón. Pero si estás exaltando el nombre del Señor, ahora escúchenme bien, hay cristianos que todavía creen que uno es fanático cuando le dice que todo lo que engullas, eso te va a causar un efecto. Hay cristianos que están oyendo constantemente música pagana y por eso no pueden vivir la vida cristiana como Dios desea. Lo que comemos, eso va a traer un efecto. Si comemos alimentos sanos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar sanos. Si vamos a comer alimentos que están en descomposición, ¿qué va a ocurrir? Si bien nos vamos a enfermar, pero si no, nos morimos. Y hay cosas que a veces decimos, bueno, pero eso de la música es...
Hay mucha música satánica ahora. Tenemos que representar bien a nuestro amo. El siervo malo mencionado en Mateo 24:48 dejó que su carácter se deteriorara y comenzó a maltratar a sus consiervos y perdió su porción cuando el dueño regresó. San Mateo 24:48. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién queremos engañar algunas veces? No podemos. ¿A quién queremos engañar? No podemos engañar a nadie. Dios nos advierte, somos mayordomos de Dios. Así que entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta de la magnitud de lo que Dios nos ha confiado, podemos ver con facilidad por qué un mayordomo tiene que estar constantemente consciente de que él no es el dueño. ¿Qué nos ha confiado Dios? ¿Qué nos ha confiado Dios? Bueno, vagamente hemos estado hablando de la salvación, de los dones, de una serie de cosas, pero específicamente hay cosas que Dios nos ha confiado. Muchas veces nosotros decimos a la gente, confía en Dios, hombre, confía en Dios, confía en Dios. ¿No lo ha dicho usted muchas veces? Confía en Dios. Sí, confía en Dios. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha confiado cosas tremendas. Las Escrituras nos presentan con esta realidad asombrosa. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué se nos ha confiado? Dice que Él nos ha confiado todas las cosas que pertenecen a la vida y también a la piedad. En palabras sencillas, las cosas naturales y las cosas espirituales. ¿No lo entienden así? Dice, se nos ha confiado todas las cosas que pertenecen a la vida. Todo el oxígeno, toda la naturaleza, todas las cosas que pertenecen a la vida se nos ha confiado al hombre. Y también todo lo que pertenece a la piedad. Son cosas maravillosas lo que Dios nos ha confiado. Fíjense nada más, el hombre es responsable de este mundo. Y tal vez nosotros hemos contribuido para que este mundo cada día se deteriore más. Quiero decirles que el cristiano tiene acceso a recursos ilimitados, no imaginados aún. Todas las riquezas concebibles están a nuestra disposición para cumplir con el propósito de Dios. Vamos a ver en Génesis 1:26. Allí encontramos en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre para que gobernara sobre la tierra, sobre la vida animal, vegetal, sobre todas las cosas en este mundo. Vean ustedes cómo Dios hizo al hombre para que fuera el que hiciera todo este trabajo. Qué responsabilidad, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo Dios hizo al hombre con un propósito? Para gobernar esta tierra, para cuidarla, para cuidar todas las cosas. En Génesis 2:15, el hombre fue nombrado mayordomo sobre el huerto, donde también la Biblia nos dice que había oro, piedras preciosas y una serie de cosas. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? El hombre fue hecho para el trabajo. El hombre fue hecho para el trabajo. Hay jóvenes bien flojos y bien rezongones así, que no quieren ni levantar un popote de su casa. Sus calcetines apestosos ahí los dejan todos botados y todavía otras cosas. Es una vergüenza que jóvenes que se llaman cristianos todavía estén haciendo esas cosas. Es una vergüenza. Es una vergüenza de veras que los hijos cristianos no se preocupen por ayudar a la madre, a los padres. Es una vergüenza. De veras a mí me enoja. Porque los cristianos deben ser los mejores. Los mejores, los mejores. En otras palabras, el hombre fue creado para algo más que esperar que llegara el tiempo e irse al cielo.
El hombre fue creado para hacer mucho más que eso, que estar esperando, cantando cantos y vamos a esperar a ver cuándo viene el Señor. Dios te creó para cosas mayores todavía, para hacer cosas mayores. Así que entonces Él nos creó para que ejerciéramos fielmente nuestra mayordomía sobre la obra de Dios. ¿Qué encargo Dios puso en el hombre? Adán, como ustedes conocen, era el único mayordomo que Dios había nombrado sobre los recursos naturales de su creación. Pero cuando Adán desobedeció y perdió su comisión, fue afectado mucho más que su descendencia. Quedó afectado el ambiente, el aire, los mares, la tierra. Dice la Biblia que ahora la tierra gime por causa de los hombres. Esta situación que estamos viendo en nuestro mundo es por causa de los hombres. Dios no hizo el mundo así. Dios no lo hizo así. Romanos 8:22, para corroborar lo que estoy diciendo. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Palabras sencillas como cristianos, gemimos por las luchas, los ataques, las burlas, una serie de cosas. Pero la creación fue afectada también por causa del hombre. La desobediencia de Adán trajo maldición sobre esta tierra. Por eso dice la Biblia, dice San Pablo por el Espíritu Santo, dice que la creación misma está gimiendo. Gime, esperando la adopción de los hijos de Dios. La tierra está tan abrumada bajo el peso de los mayordomos negligentes. La Biblia nos dice que la tierra es del Señor y nos la está confiado. Ahora yo hago una pregunta, escúchenme bien. ¿La sojuzgaremos y la cuidaremos como es debido? Tenemos que representar bien el carácter de nuestro Padre y su porte y todo lo que Él es. Así que tengamos cuidado. La atenderemos con cuidado y aumentaremos su fruto como fieles administradores del Señor, o dejaremos que la tierra corra salvajemente destruyéndose a sí misma igualmente con nosotros. Y nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser diferentes, ¿qué les parece? Vamos a ser diferentes, que los demás lo hagan, correcto que lo hagan. Dice Pablo que muchas cosas vamos a tener que hacer, no por el temor a la autoridad, sino por causa de la conciencia. En Adán nos convertimos en herederos de las cosas naturales, pero en Cristo nos constituimos herederos de las cosas espirituales. Veamos eso. Romanos 8:17, ¿cómo dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice Dios que somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y luego el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Si tú sufres, hay algunos que le dan todavía la gloria al enemigo. Ay, sufro. Ay, si hubiera cuánto sufro. No lo grites, no lo digas, no lo publiques. Porque hay personas que quieren que todo el mundo sepa que está sufriendo. ¿Y de qué sufres? ¿De qué tanto sufres? Es que me duele una uña. Todo el mundo quiere que sepa que le duele. Y cuando le preguntan qué, pues una uña enterrada, pues sácatela. Pero a veces glorificamos más al enemigo que a Dios. Vamos a ir contra el enemigo. Tenemos todos los recursos, todas las armas para ir contra el enemigo en el nombre de Jesús. Jesús dijo que los mansos heredarían la tierra. ¿Ustedes qué creen de los mansos? A veces hay algunos que dicen que los mansos son medios mensos. No. De Cristo se dijo que Él era manso. Por eso algunos malinterpretan el carácter de Jesús y lo ponen así medio afeminado. Imagínense para coger el látigo y decirles, sáquense, fuera de aquí.
Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¡Fuera! Se necesita carácter, necesita fuerza interior. Pero los mansos están, puedo decir así, fuerza, es una fuerza interior bajo disciplina. Los mansos heredarán la tierra. De Moisés se dice que era el hombre más manso. La historia secular no hablaría de él si hubiera sido un cualquiera. Dijo Jesús que sus siervos gobernarían sobre ciudades. Lucas 19:17. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Si somos fieles en lo poco, Él nos va a dar autoridad. Va a llegar el tiempo, escúchenme bien, va a llegar el tiempo en que los hijos de Dios van a gobernar esta tierra, pero los ingobernables no van a gobernar. Los que no quieren estar bajo autoridad, los que dicen yo soy y a mí nadie me manda y a mí, he oído expresiones como estas: yo obedezco a Dios pero no a los hombres. Yo le digo, pues estás equivocado, amigo. Si tú no obedeces al que ves y al que Dios te ha puesto como autoridad, ¿cómo vas a obedecer al que no ves? Ya les he dicho, en cuanto a la autoridad delegada de Dios, aún las autoridades civiles son autoridades puestas por Dios. Como cristianos también tenemos que tener cuidado. A veces vemos a nuestros agentes de tránsito bajitos de estatura, muchos de ellos delgaditos, y los ninguneamos. Si tú quieres, eres un... Cuidado, estás contra la autoridad de Dios. ¿Me oyes? Porque es una autoridad delegada. Dice la Biblia, dice que ninguna autoridad ha sido puesta sino por Dios. Y las que están, por Dios han sido puestas. Ahora vamos a pensar un poquito. ¿Qué pasaría si no hubiera policía? ¿Qué pasaría si no hubiera ejército? ¿Qué pasaría? Imperaría la ley de la selva, ¿verdad? Así que tenemos que respetar a nuestras autoridades, aunque a veces no, hay algunos que son medios... Pero decirle, Señor, no más porque tú me lo mandas, yo lo voy a hacer, lo voy a obedecer. Y hay una bendición. Pablo todavía va más allá y dice que un día vamos a juzgar a los ángeles. Dice que un día vamos a juzgar a los ángeles. ¿Hasta dónde va? Sería bueno que nosotros, muchos de los que perdemos el tiempo a veces en televisión, en radio, en muchas cosas, dejáramos esas reuniones sin importancia y pasáramos más horas aprendiendo la manera de administrar los asuntos de la vida. Porque hasta que la iglesia no aprenda a solucionar sus propios problemas, jamás tendrá la oportunidad de resolver lo del mundo. Así que entonces usted como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, tiene que aprender cómo administrar los asuntos de la vida, porque si usted no aprende esto, ¿cómo va usted a gobernar al mundo? Como dije hace rato, el ingobernable jamás gobernará. Pero quiero decirle, la iglesia bajo el señorío de Cristo tiene acceso a los recursos naturales y espirituales para derribar montañas y desafiar cualquier obstáculo. Estos recursos le serán confiados cuando produzca una buena mayordomía. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.